¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas noches. Nuevamente les saluda su hermano en Cristo. Ya estamos en el día 8, hermanos. Ya estamos en el día 8 de nuestra preparación. Ya hemos recorrido un buen tramo de esta preparación, de esta enseñanza para nuestra consagración total a Jesús por María. Mira, los temas que hemos visto hasta el día de hoy, tú lo sabes, han sido temas fuertes, han sido reflexiones fuertes, ¿sí? Por ahí algunos hermanos nos han comentado, oiga hermano, es que están fuertes las piedras. Bueno, es que es el Espíritu Santo quien habla. El Espíritu Santo te conoce. Yo no tengo el gusto de conocerte, pero el Espíritu Santo sí te conoce. Entonces, Él sabe lo que necesitamos. Él busca únicamente tu santificación para que venga tu salvación y posteriormente vayas a gozar por toda la eternidad en la presencia de nuestro Señor. Bueno, repito, ya estamos en el día 8 y vamos a darle paso al día de hoy. Seguimos hablando, queridos hermanos, ahora estamos hablando de avaricia. Ese pecado que, hermanos, es muy sutil. Es muy sutil. El enemigo es muy astuto y trabaja para confundirnos, para hacernos creer que no es malo que tú anheles estar bien, tener mucho dinero. No, hermano, lo que necesitamos anhelar mucho es el cielo. Lo que necesitamos anhelar es no las posesiones de este mundo, sino tener en posesión la gloria eterna. Eso es lo único que debemos tú y yo luchar. Bueno, pues vámonos directamente, queridos hermanos. Mira, el tema de hoy es fuerte. Fíjate, el tema de este día. El mundano tiene pan para su perro, pero no para su hermano. Esto viene y lo encontramos en el libro de Cánticos de San Luis María Griñón de Montfort. Y vamos a dar lectura a la cita bíblica que se nos sugiere en este día. Y vamos a leer del Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31, donde podemos ver precisamente esta parábola que nos hablaba Jesús del rico, hombre rico, y del pobre Lázaro. Y vamos a leer. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre, llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a las puertas del rico. Hubiera deseado saciarte con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamberle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, mira que hay un abismo tremendo entre ustedes y nosotros. Los que quieren cruzar desde aquí hasta ustedes no podrían hacerlo, ni tampoco lo podrían hacer del lado de ustedes al nuestro. Y el otro replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre,
a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: no lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre ustedes, los muertos, fuera donde ellos, se arrepentirán. Abraham le replicó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, en esta parábola que Jesús nos narra, vemos a 2 personajes. Uno que tiene nombre, Lázaro, y otro que no tiene nombre, que es el hombre rico. De los 2 se nos narran uno que vivía en la desgracia, que vivía en la enfermedad, que vivía en la pobreza, vivía totalmente desposeído. Y el otro que lo tenía todo, pero no tenía a Dios. ¿Sí? Y nos habla de estos 2 hombres. Uno muere y se nos dice que fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. Abraham es la figura de Padre Dios, de Dios Padre. Y nos habla también de este hombre rico que dice que lo sepultaron. Uno apegado a sus riquezas, a sus posesiones, y el otro que vivió totalmente desposeído. No nos habla en este evangelio, no se nos habla si este pobre tenía fe, no se nos habla si este pobre tenía como su todo a Dios, pero con el destino que nos narra Jesús que tuvo, con eso se confirma que que era el pobre, tenía como su todo a Dios. En cambio, el hombre rico, su Dios era el dinero, su Dios eran las posesiones, su estatus. Tanto así que no volteaba a ver al pobre Lázaro. Y fíjense, la enseñanza tan hermosa. Estaba a las puertas de su palacio, a la entrada de su palacio. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre rico vivía ensimismado. Es decir, solo se veía a él mismo. Solo se veía a él mismo. Otra enseñanza que nos da. Mientras que el pobre vivía para Dios, tenía como su todo a Dios, Dios permitió en él estar desposeído para que solo Dios fuera su riqueza. Fíjense qué enseñanza tan hermosa. Podemos referirnos a Job, que perdió todo, perdió su economía, perdió su familia, perdió sus bienes, perdió perdió sus tierras, perdió sus reses, pero no perdió su fe. En cambio, este hombre, como su mirada estaba puesta en sí mismo, en autocomplacerse, en autosatisfacerse, en darse todos los placeres y gustos, ¿qué sucedió? Perdió lo más importante. Perdió la vida eterna, perdió a Dios. ¿Sí? Dice la Escritura, dice: hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida. Hermano, yo prefiero, o es preferible, padecer aquí, en este mundo, para Dios, por Dios, ¿sí? Que tenerlo todo aquí, pero perder la vida eterna, perder el paraíso. Dice: mientras que Lázaro recibió males,
Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Esa es una enseñanza muy importante, muy grande, hermosa, que nuestro Señor nos viene a traer. Hermanos, repito, tu riqueza, tu todo debe ser Dios. No lo que tengas, no lo que poseas económicamente, materialmente. No, porque eso se va a podrir. Eso alguien más se lo va a pelear el día que tú y yo no estemos. Pero lo que no te será arrebatado jamás es tu tesoro más grande. ¿Sí? Y también podemos ver esta parábola de este hombre que encuentra ese tesoro en ese terreno, ¿verdad? Que va y vende todo y compra ese terreno donde está ese tesoro. Hermanos, ¿cuántas veces podemos perder nuestra eternidad, nuestra eternidad con Dios por el desorden de nuestras posesiones? ¿Sí? El mundo, ¿a qué te mueve el mundo? ¿A qué te invita a tener? A no carecer nunca. A no carecer nunca. ¿Sí? A no, que no te falte nada. ¿Sí? Que no te falte nada, absolutamente nada. Y yo quiero leer de lo que ayer estábamos hablando. Decía San Luis María Grignon de Montfort en su cántico: ¿acaso la pobreza puede ser un mal si con ella se adquiere el cielo? Allí está precisamente el ejemplo que nos está dando a través de esta lectura, de esta cita bíblica, de este evangelio. A esa pobreza se refiere. No quiere decir que con eso, bueno, vamos a estar como, como Lázaro, ¿no? No lo sabemos. Pero no es, más bien es la figura de aquel que vive desprendido, que vive necesitado de Dios, ¿sí? Que vive necesitado total y absolutamente de Dios. El mundano tiene pan para su perro, pero en cambio para su hermano no tiene nada. Hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta que se ha puesto como, no sé si decir moda, o no sé cómo ha surgido una como corriente, una idea de querer humanizar, por ejemplo, a los animales. Ya hablaba un poquito de esta parte. Y no es porque no debamos amar a los animalitos, son creación de Dios. Pero ¿cuánta gente le da vida de humano, vida de persona a un perrito, a un animalito? Los visten, les hacen sus fiestas, los alimentan, los llevan con los mejores médicos, hasta joyas les ponen. Bueno, pero con el prójimo, con el necesitado, nada, nada. Y déjenme hacer una aclaración. Esta, abreviatura, esta C significa cántico. La C es cántico número 29, ¿sí? Capítulo 29, y el número del cántico es el número 80. Eso significa la C. Es el cántico. Son los cánticos de San Luis María Guión de Montfort. Bueno, entonces, fíjense, el mundano tiene pan para su perro, pero en cambio para su hermano no tiene nada. El mundo, hermanos, el espíritu del mundo nos lleva a esto. Entonces, vamos cerrando esta idea. Hermano, y no es que esté mal, repito, cuidar, ver a los animalitos, porque debemos amarlos, son creación de Dios. Y debemos cuidar de ellos, pero siempre de una manera bonita, sana, como Dios lo quisiera. Pero sobre todo, lo más importante, ¿a qué nos quiere llevar esta reflexión? ¿Hacia dónde nos quiere dirigir? Hacia desapegarnos
desapegarnos a la falsa seguridad en las posesiones. Eso es lo más importante, que tú dirijas tu mirada, dirijas tu corazón hacia Dios, hacia nuestro Señor, como tu verdadera seguridad, como tu ancla de salvación. Porque, repito, al final de cuentas, Dios es nuestro todo y hacia Él vamos. ¿Sí? Entonces, solamente termino con estas ideas. El mundo nos propone y promueve el personalismo. Cuidado con eso, cuidado. Nosotros, el cristiano, tiene una mirada espiritual periférica, una mirada de caridad periférica, es decir, a ver las necesidades no solamente personales, sino a ver las necesidades también de aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Sí? El mundo nos propone el ver por nosotros y Jesucristo nos invita, nos propone el donarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Esta otra idea, los bienes no son solo el dinero, abarcan más cosas. El verdadero bien es aquel que tú le puedes dar a tu alma en vías de la salvación. El vías de la salvación, todo lo que tenga que ver con el bien para tu alma, para que esta alma la salves. ¿Sí? Todo lo que tú puedas darle. Vida de oración, vida de sacramentos, práctica de las obras de misericordia. ¿Sí? Y por último, esta última idea. ¿Qué bienes posees tú para compartir con los demás? Acuérdate, los bienes no solamente es las riquezas materiales, los bienes espirituales, los dones que tú tienes, los carismas que has recibido. Tienes que tú compartir. Tú tienes el don de la enseñanza, el don de la alegría, tienes el don de poder aconsejar, de poder escuchar a alguien, dar una palabra de aliento. Eso también hay que compartirlo, hay que ser generosos, ¿sí? Porque no siempre lo que la gente necesita es dinero, no siempre. A veces necesita la ayuda, sí, pero también necesita que de ti, de tu persona, algo que tú le puedas dar. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, con esto cerramos el día 8. Con esto cerramos la reflexión de este día. Y atentos, hermanos, atentos a todo esto que hemos venido enseñando, que hemos venido proponiendo. ¿Sí? Y, repito, llevar tu libreta de apuntes donde puedas ir haciendo este examen de conciencia. Bueno, pues muchas gracias, queridos hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana. Paz y bien. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Feliz descanso.